Gracias te damos, Señor, por tu infinita misericordia, por tu infinito amor, Señor. Gracias, oh bendito Padre, por darnos tu gracia. Así como tú le dijiste a tu siervo Pablo, cuando él dice que oró 3 veces para que tú lo sanaras, para que tú quitaras el aguijón que había sobre su carne. Y tú le dijiste, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. En esta mañana, Dios, nosotros rogamos que tu Espíritu Santo, Dios, nos asista, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien abra nuestro entendimiento, quien use la vida, la boca, el ser del pastor esta mañana, y a cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos estar atentos, podamos ser, Señor, tierra fértil, tierra buena, donde tu palabra, Señor, no solo germine, sino que crezca y dé fruto, Señor. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ruego que abramos la palabra del Señor en el libro, o más bien en el Evangelio de Mateo, donde estamos, ¿sí? Capítulo 9 de Mateo. Luego vamos a ir a Marcos, capítulo 2. Pero bueno, tenga usted ahí primeramente Mateo, capítulo 9, y después vamos a ir a Marcos, capítulo 2. ¿Sabe que estamos haciendo esto que hemos hecho en el último tiempo? Y es que estamos viendo el pasaje en otro evangelio sinóptico o en otro evangelio que tiene una narrativa muy similar a la de Mateo, pero que generalmente lo hacemos con el propósito de ver algunos otros detalles que tal vez Mateo pasó por alto porque su intención no eran esos detalles, sino ir a un punto, ¿verdad? Entonces lo que hace es que nos ayuda a nosotros a ¿qué? A poder ver una serie de detalles que nos pinta un cuadro, un panorama, pues mucho más claro, ¿verdad? De lo que tal vez podríamos tener si solo nos quedamos con el pasaje de Mateo. Ok, estamos viendo entonces la serie Conociendo el carácter de Jesús el Rey. Esa es la intención de Mateo, ese es el propósito de Mateo, presentar a Jesús como el Rey divino que ha venido a restaurar su reino, a restaurar el reino, así como Él nos enseñó a orar en el capítulo 6 de Mateo. Venga tu reino y hágase ¿qué? Tu voluntad, como se hace a dónde, se haga dónde, en la tierra. Entonces, eso nos da a nosotros un panorama bien claro que usted y yo existimos, vivimos por la gracia de Dios para un propósito. Entre los propósitos que Dios, tiene para nosotros, a veces me hacen el favor y me quitan este aparatito que me roba la respiración, me disculpan. Entre los propósitos que Dios tiene para nosotros, o más bien viéndolo como un solo propósito, y dentro de las razones de ese propósito está, mis queridos hermanos y hermanas, que nosotros vivamos para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Para hacer la voluntad de Dios. Nunca se nos olvide el momento cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní y estaba orando antes de ser crucificado, y él, su oración que fue: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. A ver, ustedes lo han leído, pero ¿qué? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire, si Dios, como humano, oró de esa manera porque entendía que todo lo que él había venido a hacer
era para hacer la voluntad del Padre, yo me pregunto, ¿cómo nosotros, siendo criaturas, podríamos pensar diferente, hermanos? ¿Cómo nosotros, siendo rescatados por la gracia de Dios, podríamos pensar que nosotros estamos aquí y existimos para otro propósito? Para que se haga nuestra voluntad, por ejemplo. Y yo le voy a decir algo, mi querido hermano y mi hermana, esta mañana. La mayoría de los cristianos no hemos entendido eso. Seguimos procurando que se haga nuestra voluntad. Seguimos procurando, seguimos pensando que el que Dios esté con nosotros y Él nos ayude es que se lleve a cabo nuestra voluntad. Y déjeme decirle, mi querido hermano y mi hermana, nada más equivocado que eso. Porque si Jesús estaba convencido de eso, al final le voy a decir algo, mi hermano y mi hermana. El nombre del Señor jamás será realmente exaltado, glorificado, si la voluntad de Dios no se lleva a cabo en nuestra vida. Eso es ser un adorador en espíritu y en verdad, ¿sabía usted? Ser un adorador no es solamente cantar, hermanos, y cantar con todo el alma, con todo el corazón, exaltar a ese Dios como que es un Dios vivo. Ser un adorador en espíritu y en verdad, ¿sabe qué? Es para vivir, para hacer la voluntad de Dios. O sea, para hacer su voluntad. Eso es ser un adorador. Vamos conmigo ahí, mis queridos hermanos. La semana pasada vimos que el milagro más grande que Jesús nos manifestó y el milagro más grande que la iglesia ha llegado a su casa y dijeron, vamos a llevarlo. La gran pregunta es, ¿cómo hicieron para subir a este hombre al techo, hermanos? ¿Cómo hicieron? ¿Sabe que yo he escuchado predicaciones, hermanos, que dice que pusieron no sé cuánto, una escalera, y que ya se imaginan subiendo ese hombre por esa escalera y todo eso? Déjeme decirle, hermanos, nos tenemos que evitar todo eso. Le voy a decir, porque todo obedece a cómo las casas en Israel estaban construidas. Las casas estaban construidas de esta manera. Generalmente o eran de adobes, de tierra, o eran de piedras, pero todas tenían una escalera al lado que subía a la azotea. Y arriba el techo era una azotea. Pero el techo, hermanos, estaba hecho de palos cruzados, de paja atravesada o de ramas atravesadas. ¿Y saben cuál era el techo? Barro pisoneado. Ese era el barro. Ahora entienden entonces cómo subieron al paralítico. ¿Por dónde lo subieron? Por las gradas. ¿A dónde? A la azotea. ¿Y cómo lo bajaron? Abrieron un hueco, rompieron, si era tierra, hermanos, e hicieron un hueco. ¿Y qué hicieron? Con cuerdas lo bajaron y calcularon posiblemente donde Jesús estaba, y ahí bajaron al paralítico, que le quedó posiblemente al puro frente a Jesús, ¿verdad? ¿Y qué dice? Jesús, al ver la fe de ellos, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? Cuando Jesús dijo eso, hermanos, ¿qué cree que pensaron esos 4 hombres y ese paralítico? Sobre todo los 4 hombres. ¿Qué? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿Será que este maestro Jesús no se da cuenta que es tan obvio que la necesidad, la petición que traemos delante de él más urgente es que levante a este hombre de ahí donde ha estado posiblemente muchos años o posiblemente toda la vida? Es que este Jesús no ve o no sabe usar ni siquiera el sentido común. Hijo, tus pecados te son perdonados. Claro está,
Yo le digo una cosa, lo que pensaron esos 4 hombres o lo que pudieron haber pensado las personas que ahí estaban, aparte de esos escribas que estaban pensando que lo que él había dicho era una blasfemia, déjeme decirle que posiblemente la gente dijo, ¿qué es esto? ¿Cómo tus pecados? Pero no creo que así pensara el paralítico. Porque no hay nada más extraordinario en esta vida que poder tener la convicción de que Dios ha perdonado nuestros pecados, hermano. Y eso era lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Yo quisiera que hiciéramos algo antes de entrar en el punto central de esta predicación. Yo quisiera que viéramos algo muy importante, y es que analizáramos cómo era la vida de este hombre antes. Simplemente deducción de lo que implica que una persona esté paralizada en una cama. ¿Sí? A ver, ¿qué puede haber experimentado o experimentaba este hombre al estar paralítico en esa cama? Que tuvieron que llevarlo otros porque él no podía ir. ¿Qué cree usted que este hombre podía experimentar en el día a día? Yo creo que definitivamente, muy posiblemente, este hombre experimentaba una gran tristeza. Una gran tristeza de verse enclaustrado entre 4 paredes, de donde si alguien no se apiadaba de él y le movía o le pasaba a otro lado, si este hombre era cuadripléjico, déjeme decirle que este hombre no se podía valer por sí mismo. Este hombre debió haber vivido una vida bastante triste, bastante, vamos a ver, bastante monótona. Y yo estoy seguro que en la mente de este hombre, ¿sí? En la mente de este hombre, posiblemente él vivía en total desesperanza. Porque, a ver, humanamente, en aquel tiempo y en nuestro tiempo, ¿quién que está cuadripléjico, que está en una cama, que está desahuciado por los médicos y dice no hay manera de que usted vuelva ni siquiera a mover sus extremidades, menos caminar, y más bien posiblemente, depende de la enfermedad que sea, le dice esa enfermedad es degenerativa y usted se va a ir más bien cada vez, en lugar de tener movilidad, se va a ir cada vez más bien sus músculos, se van a ir cada vez volviendo, o sea, más, se van a ir endureciendo, se van a ir retorciendo hasta morir. Posiblemente, mis queridos hermanos, este hombre vivía en una situación total de desesperanza. Hoy, para las personas que tienen este cuadro o esta enfermedad, una cuadriplegia o cuadriplegia, déjeme decirle que hay más facilidades de movilizarlo, de que se pueda movilizar. En algunos supermercados hay carritos eléctricos que una persona de esta se baja o la bajan, la sientan y puede andar ahí o lo pueden andar ahí. O hay camillas, hay otras cosas con ruedas, en fin, hay otras posibilidades. Pero solo pensemos en el tiempo de Jesús, hermanos. Lo que era ser un paralítico. Definitivamente debió haber sido, hermanos, una experiencia o una vida para este hombre bastante triste, bastante monótona, como decía, y posiblemente en total desesperanza. Así voy a morir. Y más dependiendo la enfermedad que tuviera. Así voy a morir. Así voy a morir. Pero oyeron que Jesús había llegado a casa y Jesús estaba predicando el evangelio. Jesús estaba predicando, no dice ni Marcos ni Mateo de qué estaba predicando, pero ¿qué es el evangelio? Buenas noticias de salvación.
Y eso es lo que Jesús una y otra vez estaba haciendo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros también? Una y otra vez predicar las buenas noticias de salvación. Y entonces Jesús dice que al ver la fe de estos hombres, exclamó y dijo: tus pecados te son perdonados. Y por supuesto, vuelvo a insistir, yo estoy seguro que para este hombre eso fue el momento más extraordinario de su vida. No así posiblemente para los que lo llevaban. No así posiblemente para los que estaban en la casa y estaban esperando ver si Jesús lo iba a levantar de esa cama o no lo iba a levantar de esa cama. ¿Sí? ¿Sabe qué? Yo creo que esto que yo estoy diciendo esta mañana, alrededor de esto que estamos viendo aquí, nos hace entender algo, nos debería hacer entender algo. Que ya nosotros como cristianos, ya no vamos a hablar de la salvación porque ya somos creyentes, ya somos salvos. La semana pasada estábamos hablando de lo maravilloso, extraordinario que es la salvación, pero vamos a hablar ahora como salvos, como personas salvadas por el Señor. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra necesidad más urgente? Una vez que hemos sido salvos, ¿cuál es nuestra necesidad más urgente? En el día a día, en las diferentes situaciones que vivimos, ¿cuál es nuestra necesidad más urgente? Aquí tenemos un cuadro de un hombre que, viéndolo desde la perspectiva humana, su más grande necesidad, ¿cuál era? Que Jesús lo sanara y lo levantara de esa cama. ¿Sí? Y déjeme decirle, mi querido hermano, que estoy seguro que todos los que estaban ahí pensaron igual, y en un principio el paralítico también pensó igual. Pero la pregunta es, ¿qué vio Jesús? Vio que la sanidad de su cuerpo era la necesidad más urgente, o vio más allá de lo que ese hombre físicamente tenía. Efectivamente, hermano, cuando Jesús lo vio, dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Tu necesidad más urgente está en tu espíritu. Tu enfermedad más terrible no es esa que tienes en tu cuerpo, sino esa enfermedad que tienes en tu alma, que se llama pecado, que te tiene muerto en delitos y pecados. Déjame decirle algo, mi querido hermano, esta mañana. Yo me he dado cuenta por mí mismo que la mayoría de las veces nosotros los cristianos estamos apuntando a que nuestras necesidades más urgentes están relacionadas con cosas de esta vida temporal, de esta vida pasajera. La gran pregunta que nos tenemos que hacer, yo podría decir, todavía se puede decir la pregunta del $1.000.000, todavía se puede decir, ¿verdad? La pregunta del $1.000.000 es: ¿será que Dios ve igual que nosotros? ¿Será que Dios en su propósito piensa igual que usted y que yo? ¿Será que Dios en su propósito pensó de este hombre igual? No, hermano. ¿Cuál era la necesidad más urgente de este hombre? Ser liberado de esa enfermedad terrible y espantosa que mata eternamente, que se llama el pecado. ¿Sí? Yo creo que la mayoría del tiempo nosotros estamos centrados en lo temporal, en lo de ahora y en esto externo, hermanos. Ahora, pregunto,
Las necesidades que tenemos, ejemplo, fisiológicas. Por ejemplo, la comida, el vestido, o sea, necesidades fisiológicas son legítimas e importantes, ¿sí o no? Claro que sí lo son. Pero fíjese que Dios, en la persona de Jesucristo, nos dijo que no deberíamos de tener esas necesidades como si eso fuera lo primero o más importante. Yo quiero que usted vaya conmigo a otro pasaje para que usted y yo podamos ver entonces que Jesús dice en Mateo capítulo 6, verso 31 al 33 lo siguiente: no os afanéis, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Y escucha, mi hermano y mi hermana, porque los gentiles, ¿sabe quiénes son los gentiles? Los que no conocen al Señor, los que no tienen la esperanza en Cristo. Los gentiles buscan, escuche, todas estas cosas. Pero, oiga, pero, aquí hay uno de esos peros buenísimos, hermanos. Todos los peros de la Biblia son maravillosos. Porque la mayoría de las veces mire, así piensan ustedes, pero Dios, o sea, entonces marca una diferencia abismal, infinita, entre lo que nosotros pensamos y lo que Dios piensa. Pero vuestro Padre Celestial, ¿qué sabe? Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En cambio, en lugar de hacer como los paganos o los gentiles, mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y ¿qué? Y su justicia. Y escuche, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Así que, no, conclusión de Jesús. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Sabe por qué Jesús enseñó esto a sus discípulos? ¿Sabe por qué Jesús nos enseña esto? Porque aún nosotros, los cristianos que tenemos el Espíritu Santo, vivimos la mayoría del tiempo pensando que nuestras necesidades más urgentes son las cosas del aquí y el ahora. ¿Relacionados con qué? Con la comida, con la salud, con tener una casa, con tener todas esas cosas que ya dije son legítimas, no son malas, no tienen nada de malo, pero el problema no está en esas cosas. El problema es que nosotros estamos centrados como si esas cosas fueran las más importantes. ¿Y sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Jesús nos enseñó que para Dios el Padre, la necesidad más grande que el hombre tiene, ¿sabe qué? Está en aquello que trasciende a esta vida. Está en aquello, en el espíritu del hombre mismo y en aquellas cosas que trascienden a esta vida. ¿Como qué? Como el reino de Dios y su justicia. Orábamos ahora y oraba yo y decía que Pablo oró 3 veces al Señor. Y Pablo dijo, yo he orado 3 veces al Señor y he rogado que quite de mí este dardo, este aguijón. Ya hemos dicho otras veces, no sabemos cuál era el aguijón de Pablo, solo que Pablo lo define como un enviado de Satanás, o sea, un demonio que lo abofeteaba. ¿Cómo? No sabemos. Si era con una enfermedad, si era con una dolencia, no sabemos. Y dice, 3 veces he orado al Señor y la respuesta ha sido la misma.
bástate mi gracia. Escuche, hermano, porque mi poder se perfecciona, mi obra se perfecciona, ¿sí? En tu debilidad. ¿Sabe lo que eso significa? Que aunque usted y yo creamos que lo más importante está en nuestro cuerpo y está en el aquí y el ahora, déjeme decirle, lo más importante es que la obra de Dios se lleve a cabo, ¿sabe a dónde? En su interior y en el mío, hermanos. Ahí es donde está nuestra necesidad más urgente. Y yo creo, por mí mismo lo digo, que la mayoría del tiempo estamos enfocados en creer que las necesidades más urgentes que tenemos son en el aquí y en el ahora. Ejemplo, si no tenemos un trabajo, pensamos que la necesidad más urgente es que Dios nos dé un trabajo. Pregunto, ¿y qué si el no tener un trabajo es lo que Dios está utilizando para trabajar en nuestro interior? Por eso es que viene algo aquí muy importante, hermano. Cuando usted y yo oramos, no podemos declarar. Escúcheme. Porque usted y yo al final no sabemos lo que Dios quiera hacer en su vida, en mi vida o en la vida de otras personas. Declarar sería como que usted y yo tenemos la voluntad de Dios descrita de una manera tan pero explícita que podamos decir que lo que viene a continuación, Dios va a hacer esto. Pero resulta ser que usted y yo no sabemos la mayoría del tiempo realmente qué es lo que Dios vaya a hacer. Yo sí le puedo decir algo, hermano y hermana. Todo lo que Dios haga o Dios permita en nuestra vida es porque está dentro del propósito que Él ha determinado para usted y para mí. No sé si esto le hace entender o nos hace entender por qué la oración de Jesús fue: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Él es el soberano que tiene dominio, autoridad, y Él es el que sabe cuál es la necesidad más urgente que usted y yo tenemos. Tal vez usted y yo creemos que lo que usted y yo necesitamos más urgentemente es un mejor trabajo con un mejor salario. Y tal vez Dios está diciendo: hijo mío, usted lo que necesita es crecer en tu fe, porque me conoces muy poco. Y es a través de este proceso que yo te voy a llevar a conocerme de una manera más profunda, a que me puedas palpar. ¿Sabe, mi amado hermano, mi hermana? Cuando yo leo la historia de Job, por ejemplo, me convenzo cada vez más de esta verdad bíblica. Para Job, ¿cuál era su necesidad más urgente? Al menos que Dios le quitara esa sarna maligna. ¿Sí? Al menos que Dios le quitara esa sarna maligna. Pero en el propósito de Dios para Job, ¿cuál era la necesidad más urgente de Job? Que él pasara de conocerlo como lo conocía, que ya lo conocían, y Dios da testimonio que era un hombre justo, temeroso de Dios, etcétera, etcétera, pero que Job pasara de ese conocimiento que todavía estaba muy por debajo, muy lejos todavía de poder exclamar y decir: pero ahora mis ojos te ven. Y es donde él dice: entonces me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Sabe qué, mi querido hermano y mi hermana? La necesidad de este hombre era espiritual, hermanos, primero. Esa era su más grande necesidad. Le aseguro que las necesidades más urgentes suyas y mías, ¿sabe cuáles son? Están en nuestro carácter. Ahí es donde están, hermanos, nuestras más grandes necesidades. Y es por eso que Dios utiliza todas las cosas. ¿Cuántas?
Todas, todas, todas las cosas. E incluso Dios utiliza aún nuestros propios pecados y las consecuencias que recibimos por nuestros actos pecaminosos. ¿Sabe qué? Dios las utiliza para darnos una lección, porque Dios tiene una meta para usted y para mí. Con usted y conmigo, Dios el Padre tiene una meta. ¿Cuál es? ¿Cuál es, mi querido hermano y mi hermana? Es que usted y yo vivamos como millonarios y no tengamos necesidad de nada y no tengamos ninguna preocupación. ¿Sabe que la mayoría de nosotros queremos vivir de esa manera? Sí, queremos vivir como que nunca tenemos ninguna necesidad, ninguna preocupación. Primeramente, déjeme decirle, hermano, la vida, ya esta vida de este mundo no es así. Y segundo, en el plan de Dios no funciona así. Es necesario que tengamos situaciones adversas, hermanos. Es necesario. ¿Sí? Pero si usted y yo no estamos convencidos que nuestra necesidad está en el carácter nuestro, déjeme decirle, usted y yo vamos a estar pensando, hermanos, que las necesidades de nosotros son externas. Como parecía muy obvio que con este hombre, Jesús, ¿cómo se le ocurre decirle tus pecados te son perdonados y no decirle sano eres, levántate y anda? Pues Jesús dice, mire, para que ustedes sepan que yo tengo potestad de perdonar pecados, déjeme decirle, voy a empecé por lo más difícil y ahora voy a hacer lo más fácil. Y lo más fácil es evidencia de que tengo poder de hacer lo más difícil. ¿Sí? ¿Sabe que nuestras oraciones nos delatan, hermanos? A ver, seamos honestos, ¿no? Porque nos conviene ser honestos delante del Señor. De todas maneras, ¿para qué nos vamos a autoengañar? A ver, en nuestras oraciones, a ver, ¿dónde está nuestro carácter? ¿En qué parte de nuestras oraciones está Dios forma mi carácter? Tal vez somos personas, hermanos, chichosos, malcriados. ¿Y sabe qué? Creemos que nuestra necesidad son otras cosas. No, mi querido hermano, no, mi querida hermana. No, su necesidad y la mía, yo estoy seguro desde la perspectiva de Dios, por lo que vemos en su palabra, que Dios está más interesado, tiene mayor urgencia de formar su carácter semejante a la imagen de su Hijo, que el hecho de que usted y yo vivamos como reyes, hermanos. Por eso es que el evangelio de la prosperidad es un fraude. Porque el evangelio de la prosperidad nos aparta de esta realidad y nos mete en un mundo falso, donde nos hace creer que nuestras necesidades son superficiales. Un cristiano en el evangelio de la prosperidad se vuelve superficial. Y es necesario que usted y yo seamos cristianos. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Profundos. Que apuntemos al espíritu, que apuntemos al alma, que apuntemos al carácter, que es donde están nuestras mayores necesidades. Más que usted y yo no nos falte nada, porque al final Jesús dijo, mire, den por hecho que el Padre eso lo va a hacer. Pero ustedes estén conscientes, ustedes preocúpense más por el reino de Dios y su justicia que por estar pensando cómo le hago para esto, cómo le hago para lo otro, cómo le hago para comprar la comida este mes, cómo le hago para comprar la ropa, cómo le hago para pagar esto, para pagar lo otro, cómo le hago. Y perdemos la paz, hermano. Pero ¿sabe qué? Pero no perdemos la paz pensando, Dios, te necesito tanto, Señor, porque todavía me falta tanto de ti. No nos desesperamos por buscar al Señor y decir, Dios, estas chichas mías,
estas malas crianzas mías, esta forma tan carnal de comportarme yo. Dios, esta es mi necesidad. Esta es mi verdadera necesidad. Ser más como tú. Que cuando las personas que están a mi alrededor me vean, puedan no verme externamente, sino de alguna manera verme en lo interno, que lo interno se refleje, porque sea que nos estamos pareciendo a Él. Mientras usted y yo nos desgastamos en lo superfluo, en lo pasajero, en lo externo, en lo temporal, déjeme decirle, Dios está ocupado en lo eterno, en usted y en mí. Un cristiano que madura es un cristiano que empieza a entender estas cosas. ¿Sí? Un cristiano que madura es un cristiano que empieza a entender esto. ¿Y sabe qué? Sus oraciones cambian. Su forma de pensar cambia. Ya no está tan afanado si tiene ropa de marca o no tiene ropa de marca. Ya no está tan afanado si si su carro es el último modelo o no es el último modelo. Si Dios se lo quiere dar, bendito Dios, pero si no tiene un carro último modelo, ¿qué importa? ¿Sabe? A mí me maravilla cuando yo leo, por ejemplo, al apóstol Pablo. No sé si usted le ha prestado atención. Las oraciones del apóstol Pablo por los hermanos. Y yo quiero que usted y yo vayamos a una de esas oraciones para que usted y yo veamos que realmente Pablo, que era un hombre que había madurado en el Señor, que había crecido y había madurado y que entendía como pastor, como apóstol, cuáles eran las necesidades más urgentes de la iglesia, él entonces ora en esa dirección. Yo quiero que usted vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante. Encontramos a Pablo hablando a los hermanos de Éfeso. Éfeso era una ciudad, un lugar de la Asia Menor, y ahí había al menos una iglesia, o habían iglesias cristianas. Ahí habían hermanos que habían sido traídos al conocimiento del Señor por el ministerio del apóstol Pablo, la predicación del evangelio. Y en el verso 15 él dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, ¿qué hace el apóstol Pablo? Primeramente, no ceso. ¿De qué? De dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Para qué Pablo oraba por los hermanos de Éfeso? Ay, Señor, para que les des comida, Señor, para que les des alimento, para que les des un camello de doble joroba, Señor. No sé. Usted sabe que hay dromedarios y hay camellos. Hay unos que tienen una joroba, hay unos que tienen dos jorobas. Vamos a pensar que el que tiene dos jorobas era como el Rolls Royce de los días nuestros, como de doble tracción o algo así. No, mi querido hermano, lea conmigo para que usted vea. Mire, Pablo no está desgastando sus rodillas, su tiempo, solo diciendo: Señor, ay, dale la comida a ese hermanito, dale esto, Señor. Dios, que él da un ejemplo a ese hermanito que está sufriendo. Nosotros oramos para que los cristianos no sufran alrededor del mundo. Y déjeme decirle que esa oración yo no la encuentro ahí en la Biblia. ¿Sabe qué es la oración que está ahí en la Biblia? Por los hermanos que están sufriendo, para que ellos no renieguen de su fe. Entonces, si Dios permite que los cristianos suframos, ¿sabe qué? Nuestra oración no debería de ser: Señor, quítales el sufrimiento. Imagínense toda la iglesia orando
Señor, que no le corten la cabeza al apóstol Pablo, Señor. Ay, Señor, que no le corten la cabeza al apóstol Pablo, Señor, porque este hombre ya está a punto de mandar a que le corten la cabeza. Esa sería nuestra oración, hermanos, en nuestros días. Haríamos vigilias, haríamos de todo, hermanos. Y sabe que eso no hicieron. Y cuando los hermanos se le echaron al cuello a llorar a Pablo, porque dijeron: si vas allá a Jerusalén, te van a matar, te van a apresar y te van a matar, Pablo. No vayas allá, Pablo. Y dice que Pablo se enojó. Pablo dijo: ¿qué les pasa, hermanos? ¿Acaso yo no estoy dispuesto a dar mi propia vida por el Señor? Dice que como no los pudo convencer, los hermanos tuvieron que entonces resignarse y quedarse orando solo por Pablo. Y Pablo se fue para Jerusalén. ¿Y sabe qué pasó en Jerusalén? Lo apresaron y lo metieron a la cárcel, lo tuvieron años en la cárcel y lo juzgaron 2 veces, y en el segundo juicio le cortaron la cabeza. Voluntad divina. Era más importante que le cortaran la cabeza a Pablo, ¿sabe qué? Que Dios lo liberara de la cárcel. Pero yo creo que si hubiéramos sido nosotros, hermanos, hubiéramos hecho todo lo humanamente posible para que no le cortaran la cabeza a Pablo. ¿Sí? Porque nosotros pensamos que las urgencias, las necesidades más urgentes son las externas. Mire, siga leyendo conmigo en el verso 17. Siga leyendo conmigo en el verso 17. Dice: ¿para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién? Lea conmigo. El Padre de gloria os dé. A ver, ¿cuál es la petición? A ver, primero, hago una observación aquí. No dice yo declaro. Es una petitoria, es una petición delante del Señor. No es una declaración. Para que, si no estamos convencidos, hermanos, que hacer declaraciones cuando oramos no es bíblico, pues que vayamos metiéndonos en la escritura y vayamos viendo que declarar no es bíblico. Bueno, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación. A ver, en el conocimiento de Él. Primera oración, hermano, que tiene que ver con las oraciones o las necesidades más urgentes que nosotros tenemos, más que tener la alacena llena, más que tener, hermanos, pantalla de no sé cuántas pulgadas, más que tener todo eso. Déjenme decirle, su necesidad y la mía, según dice Pablo, es que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él. Estas son las oraciones esenciales que tienen peso, esencia espiritual, hermano. ¿Sí? ¿Sí? Y Pablo sigue diciendo, mire, primeramente, a ver, Pablo está convencido que los hermanos de Éfeso tienen necesidades urgentes, pero las necesidades más urgentes que tienen es que lo conozcan a Él. Yo le quiero decir algo, mi querido hermano y mi hermana. Su vida y mi vida no va a cambiar de donde ha estado si usted y yo no crecemos en el conocimiento de Él. No va a crecer, hermano. No va a crecer. Vamos a estar así, hermanos, horizontal. Ahí vamos a pasar quizás cuántos años, hermanos, de alguna manera como cristianos siendo los mismos. ¿Sabe cuándo es que empezamos a crecer? ¿Cuándo es que nuestra vida empieza a dar un giro, hermanos? Y empezamos a ver nosotros mismos una transformación, un cambio en nuestro ser. Cuando empezamos a crecer, a conocerlo a Él. Esa es su urgencia y esa es mi urgencia. Más que cualquier otra cosa. Más, si usted logra hacer el paseo ese, hermanos, del deseo de su vida, darle la vuelta al mundo, vamos a pensar, darle la vuelta al mundo, ¿verdad? Turisteando, no sé. Más que eso, más que cualquier otra cosa, su necesidad y la mía es conocerlo a Él. Pablo dice, mire, yo oro para que Dios les dé. Espíritu aquí no significa otra cosa que la capacidad en sabiduría, en revelación. Recordemos esta palabra revelación,
que nosotros los cristianos la usamos mucho. Esta palabra está aquí todavía. ¿Sabe por qué está aquí todavía? Revelación, porque hasta este momento la revelación no había sido completada. O sea, la revelación divina no había sido cerrada. ¿A dónde cerró la revelación divina? Cuando en el año 99, 100, 96 por ahí, Juan le fue revelado el Apocalipsis. Ahí fue cerrada la revelación divina. ¿Sí? Todavía aquí en este momento la revelación no es completa. La revelación divina fue progresiva. Y Pablo dice entonces que él le pide al Señor que les dé la capacidad en sabiduría en esa revelación, que Dios siga trayendo esa revelación. ¿Para qué? Para que ellos puedan crecer en el conocimiento de Él. ¿De qué manera? ¿Cómo ocurre eso? Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Sabe que esa es su más grande necesidad y es mi más grande necesidad? Que mi entendimiento sea alumbrado. ¿Cuándo hemos hecho un ayuno para que Dios nos revele a Él su persona, nos revele su palabra a través de su palabra? ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo nos hemos metido en un ayuno como la gente se mete cuando tiene un hijo que se está a punto de morir en un hospital? Ahí sí nos metemos en un ayuno. Ahí sí, hermano, entonces nos doblegamos delante del Señor. Ahí sí nos derretimos. Ahí sí lloramos. Ahí sí suplicamos y prometemos cuando estamos en una situación como esa, porque creemos que esa sí es una necesidad muy urgente. Pero ¿cuándo, hermanos? Cuando nosotros oramos en esa dirección y decimos, Dios, por favor, necesitamos conocerte, Dios. No, resulta ser, hermano, que ya con lo que conozco ya es más que suficiente. ¿Sabe qué? Yo con dolor digo esto, hermano. Hay personas que yo he invitado para que se conecten a través de Zoom, hermano, para un curso como lo que estamos dando los lunes, cada 15 días, de cómo interpretar la Biblia y cómo predicar la Biblia. ¿Y sabe qué me han dicho? Ay, pastor, yo le agradezco mucho, pero es que viera que yo no me quiero comprometer tanto. Usted no sabe la tristeza que eso a mí me ha dado, hermano, porque puedo ver cuán contentos estamos donde estamos y no añoramos ir hacia adelante, hermanos, en el conocimiento de Él. Y no añoramos y no vemos que es una urgencia. O sea, la necesidad más urgente en nuestra vida es que nosotros lo conozcamos a Él, hermano. No, ya decimos, ya yo lo conocí, hermano. El día que el Señor vino a mi vida, ya yo lo conocí. Mire, hermano, usted empezó a conocer a Dios, pero quiero decirle algo. Dios es infinitamente grande. Dios es infinito. Y si usted y yo queremos realmente glorificarlo, no lo vamos a poder lograr a plenitud hasta que usted y yo no crezcamos en el conocimiento de Él. Y hasta que usted y yo no estemos a la misma estatura de Cristo en el carácter, déjeme decirle, tenemos un trecho muy grande por el frente todavía, hermanos, hacia donde nosotros tenemos que crecer. Y Pablo sigue orando, sigue pidiendo, rogando, suplicando a Dios por ellos, y dice que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Escuche, hermano, para que sepáis cuál es la esperanza. Yo creo que la mayoría de los cristianos hoy, hermano, no tenemos ni idea en qué consiste la herencia a la que Dios nos ha participado, en la herencia de lo que significa ser hijos del reino, ser hijos de Dios, participar de su reino. Yo creo que la mayoría de los cristianos hoy estamos lejos de entender eso, pero pareciera ser que ni nos inmuta. Pareciera ser que eso no es lo más urgente en nuestra vida, hermano.
Pareciera ser que lo más urgente es sacar una carrera universitaria. Pareciera ser que lo más urgente es llegar a ser un deportista clase, no sé si A o B, no sé cómo se clasifica eso aquí en Costa Rica, no sé, clase A. Eso es la prioridad, eso es lo más urgente. Y como yo le decía una vez a una de nuestras sobrinas que estaba en mi casa, y yo le decía, fulanita, ¿usted no ha pensado alguna vez que parte de su estudio sea prepararse, por ejemplo, en ciencias bíblicas? ¿Cómo? Ciencias bíblicas, ¿qué es eso? Eso existe. Ejemplo, bibliología, traducciones de la Biblia a diferentes idiomas. Ay, pastor, pero eso no es una profesión que produzca dinero. Hay millones todavía, hermanos, que no pueden leer la Biblia porque en su idioma la Biblia todavía no ha sido traducida. ¿Cuántos jóvenes están hoy levantándose diciendo, yo me quiero preparar como un traductor, yo me quiero preparar como un biblista, yo me quiero preparar como un papirólogo para ir y escudriñar la escritura y poder llevar esto al pueblo de Dios o a mucha gente que no conoce al Señor? No, hermano, la urgencia hoy es, tengo que sacar una carrera. ¿Estoy diciendo que eso es malo? Para nada, hermano, en absoluto. Ojalá todos los jóvenes en la iglesia estudien y sean bien, pero bien aplicados en su estudio. Pero déjeme decirle, no sé si nos debe entender, es que creemos que eso es lo más urgente, pero estamos dejando de lado lo que realmente es más urgente, hermano. Por favor, usted padre de familia, ayúdele a su hijo a entender qué es lo más urgente en su vida, por favor. Porque su hijo posiblemente no tiene esa capacidad ahora. No lo deje a que sea, ya, es que yo no sé, yo lo digo para que sea así como que él, lo que él diga, lo que él quiera. Si a él le nace en el corazón, por supuesto, entiendo que tiene que ser algo tratado de Dios, del Espíritu Santo con cada persona, pero déjeme decirle, ¿usted alguna vez ha animado a su hijo a hacer algo como eso que estoy diciendo? No, hijo, tienes que prepararte, tienes que sacar esa carrera universitaria, tienes que ser ese doctor, porque necesitamos plata. Necesitamos vivir una vida más cómoda, más holgada. Mientras la obra de Dios, que es eterna y que tiene que ver con lo más importante del ser humano, que es su alma, que es la vida eterna, que es lo que es el reino de Dios, déjenme decirle, lo dejamos de lado. Como que eso no vale mucho o no vale nada. Pablo está diciendo, miren, yo oro para que Dios les alumbre los ojos a ustedes, los ojos del entendimiento. ¿Sabe qué necesitamos, hermanos? Que dentro de nuestro espíritu, de nuestro interior, la luz de Cristo brille, del Espíritu Santo, y nos traiga a convicción que la más grande necesidad que usted y yo tenemos es parecernos a Cristo, con el que vamos a vivir por la eternidad. Porque déjeme decirle, si usted no se ha dado cuenta, que yo sé que sí, que todo lo demás, hermano, aquí se va a quedar. Sus títulos ahí van a quedar en la pared. Todo eso ahí va a quedar, hermano. Y vuelvo a decir, no estoy diciendo no estudie, todo lo contrario. Prepárese, estudie, sirva a Dios, sirva a otros también a través de su profesión, pero no olvide lo más urgente, lo más importante. Está dentro de usted, está en la parte espiritual. Y él dice, mire, para que los ojos de su entendimiento
sean alumbrados y ustedes puedan saber, escuche, cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. ¿Sabe por qué nosotros seguimos dándole mucho valor a lo de aquí abajo? Todavía no hemos entendido la herencia que tenemos allá arriba. Y entonces en la balanza, ¿sabe qué? En la balanza pesa más lo de aquí abajo. Pero si usted y yo empezamos a entender, porque yo sé que eso es un proceso y solo el Espíritu Santo nos puede abrir el entendimiento. Pero si usted y yo empezamos a orar y a decirle, Dios, está bien, dame todo lo que tú quieras en las demás cosas, pero Dios, concédeme conocerte, concédeme entender lo que tú has preparado para mí. Leemos a Jesús decir, por ejemplo, he aquí, yo voy a preparar un lugar para ustedes en el cielo, hermanos. Pero no nos interesamos en saber lo que eso significa. Ah, ya sabré cuando llegue. No. Es que si usted y yo podemos, hermanos, saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Sabe qué? Cuando nos encontremos en esa disyuntiva de si me preocupo o me ocupo solamente de lo temporal, déjeme decirle, eso nos va a llevar entonces a decir, no, momentito. Sí, está bien. Esto temporal hay que atenderlo y hay que atenderlo bien. Hay que ser buen administrador. Pero lo espiritual es, primero, es la necesidad más urgente que usted y yo tenemos dentro de nosotros. Y terminemos aquí, por favor, al apóstol Pablo en su oración. Y dice, ¿y cuál? La supereminente grandeza, o sea, supereminente es algo que está sobre todo. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Esa fuerza dice que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra, a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sabe por qué nosotros estamos pensando la mayoría del tiempo que seguramente yo no voy a poder llegar? No, yo creo que yo no voy a poder llegar. Es muy difícil, esto se puso cuesta arriba. Yo no voy a poder llegar. ¿Sabe por qué? Pues no hemos entendido que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, o sea, el Espíritu Santo, el Dios omnipotente, que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo poder es el que está para operar en usted y en mí. Pero cuando oramos, Dios, capacítame con tu poder para predicar tu evangelio. Cuando oramos de esa manera, hermano. Cuando oramos y decimos, Dios, capacítame con sabiduría, con entendimiento para entender tu palabra. No, está bien, eso es importante, pero está bien. Y seguimos en otras cosas, hermano. Cuando deberíamos más bien estar diciendo, Dios, yo necesito conocerte, yo necesito entender tu palabra, yo necesito, Señor, Dios, poder conocer cuál es la herencia a la que tú me hiciste partícipe, Señor. El apóstol Pablo dijo así: estoy convencido que las tristezas del tiempo presente o los conflictos del tiempo presente, dice, no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sabe que Pablo tenía claro en mucho quién era Dios para él o en él y cuál era la esperanza a la que Dios lo había llamado? Por eso él puede decir estas palabras. Eso es madurez espiritual, hermano. Madurez espiritual no es saberse la Biblia de memoria solamente, hermano. Madurez espiritual es cuando usted y yo aprendemos a apuntar a lo más importante. Y a ir dejando de lado en el lugar donde queda el resto, hermanos. ¿Cuál es la necesidad más importante que usted tiene hoy?
posiblemente si lo preguntáramos en ese pensamiento humano que hemos estado hablando, posiblemente usted me diga, no sé, otro trabajo, no sé, terminar mi estudio, no sé, alguna cosa, pero déjeme decirle, ¿será que esa es realmente tu urgente necesidad? ¿O será realmente que tu vida avance en cuanto a conocer al Señor, en cuanto a hacer su voluntad? Y eso es lo que tenemos aquí, ¿sí? A un hombre que lo llevan por una cosa y Jesús sale con otra cosa. Porque su gran necesidad realmente, más que esa parálisis, era su alma, era su salvación, era su espíritu, era que conociera al Señor, ¿sí? Era que conociera al Señor. Y quiero que leamos los últimos versículos para ir terminando. Capítulo 2 y verso 6 de Marcos, donde estábamos leyendo, dice: y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar sus pecados, para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Qué dureza de corazón, hermanos. Se escandalizan cuando el Señor, como Dios en la tierra, hecho hombre, le dice a este hombre: tus pecados te son perdonados. Y dicen, este es un blasfemo. Entonces Jesús dice, ok, así son las cosas. Pues les voy a mostrar por lo más fácil que yo tengo poder para hacer lo que es más difícil e imposible para cualquier otro. Lo más fácil era levantarlo del lecho. Lo más o lo imposible era perdonarle los pecados a una persona. Solo Dios puede hacerlo. Y ellos tenían razón. Pero es que ahí estaba Dios, hermano. Ahí estaba Dios en persona. Entonces Jesús le dice a este hombre, pues entonces toma tu lecho, levántate y vete a tu casa, y ya no eres paralítico. Pero lo más importante es que ya no estás perdido en tus delitos y tus pecados. ¿Usted qué cree que le produjo más felicidad a ese hombre? Poder caminar o poder vivir una experiencia de vida donde sus pecados habían sido perdonados, o sea, donde había sido salvado. Si hemos entendido, hermanos, el punto central de este mensaje en este día, por supuesto, que la felicidad mayor de este hombre era sentirse liberado de sus pecados, más que el hecho de haberse levantado de esa cama y poder caminar después de mucho tiempo. Usted y yo oramos, por eso no declaramos, porque no sabemos cuál sea la perfecta voluntad de Dios en una situación o en otra. Y nos acogemos a su voluntad. Esto es lo que yo deseara, Señor. Esto es lo que yo creo que es más urgente, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es lo más extraordinario que nos puede pasar a nosotros, hermanos. Que se cumpla su voluntad en nuestra vida, aunque no se cumplan tus expectativas
ni las mías. Amén. ¿Cuántos podrían darle un aplauso al Señor después de hablar esto, hermano? Que Dios nos ayude a cambiar nuestras expectativas, que Dios nos ayude a cambiar nuestras oraciones, que Dios nos ayude a cambiar la expectativa de lo que es más urgente en nuestra vida. Que usted y yo vayamos a nuestra casa y empecemos a orar en aquello, hermano, a enfatizar nuestra oración en aquello que es más importante, hermanos, en aquello que trasciende a esta vida. Más que si me sanas o no me sanas. Más que si me provees ese trabajo que quiero, no me lo provees. Más que eso, quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero parecerme a ti, Señor. Esa es mi más grande necesidad. Bendito Padre Celestial. Esta mañana, esta tarde ya, Señor, te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra, Padre. Esta tarde te decimos, Señor, esta es nuestra más grande necesidad. Eres tú, Señor. Es que mi carácter sea formado como tu carácter, Señor. Es que me parezca más a ti, Señor, que a mí. Es que, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengue y que Él crezca. Es que seas tú, Señor, al final, tu voluntad. Ayúdanos a complacernos en tu voluntad, Señor. A que tu voluntad no sea una tortura. A que tu voluntad no sea, Señor, un castigo, sino un deleite. Que el ver tu voluntad llevarse a cabo sea lo que produzca en nosotros gozo, Señor, como lo hizo en ti. Tú siendo Dios, dijiste, más no se haga mi voluntad sino la tuya. Que ese sea nuestro deleite, Señor. Que nuestro deleite es poder ver, Señor, que aunque nuestras otras metas no se han cumplido, Señor, pero que estamos pareciéndonos más a ti, Señor. Porque estás usando incluso las circunstancias adversas, las que yo creía que eran mis necesidades más urgentes, Señor, las estás usando para formar tu imagen en mi persona. Y esto es lo más urgente y lo más importante. Porque en cualquier momento podrías llamarnos a tu presencia, Señor. Y aquí se va a quedar todo lo demás. Todo lo que tengamos, todo lo que hayamos hecho, en un sentido aquí se va a quedar todo, Señor. Pero lo que tú has hecho en nosotros con respecto a tu propósito, en torno al conocimiento tuyo, en torno a haberte honrado, haberte glorificado, habernos, Señor Dios, gozado en tu voluntad. Esto, Señor, no tiene Dios final. Más bien, irá de mayor en mayor hasta verte cara a cara y plenamente, Señor. Ayúdanos, mi Señor amado, en nuestra humanidad. Ayúdanos, oh Dios, Señor, a rendirnos como tus hijos, como tus hijas, Señor. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga mucho más, mis queridos hermanos. Pueden pasar los niños.